Bakia es un lugar de batalla para un maestro de la guerra de guerrillas, que ha quedado para siempre en la historia como un ejemplo de fuerza invisible y principios inquebrantables. En el siglo XIV, en el año 45, el Imperio Otomano, impulsado por una voluntad indomable de expandirse, inició una rápida marcha ofensiva hacia el norte, en dirección a este pequeño pero estratégicamente importante principado. La resistencia contaba con no más de 40.000 hombres, solo una sombra del gran ejército otomano, pero su objetivo era claro e inequívoco: destruir a Bakia y abrir un camino hacia el interior de Europa Central, permitiendo que su expansión finalmente entrara allí sin obstáculos. Bakia, siendo un pequeño principado, no podía competir en número ni en poder con el ejército del imperio. Pero entre sus habitantes y comandantes reinaba la convicción: estas tierras les pertenecían. Conocían cada sendero, cada arbusto y pantano, sentían el susurro del viento en sus bosques y sabían cómo usar todos los refugios naturales en su contra. Y lo más importante, tenían un comandante que comprendía que la fuerza no siempre se mide por la cantidad de tropas. Sin embargo, ante todo, se negaban a arrodillarse bajo la enseña del imperio. Por eso, se ideó un plan distinto a la estrategia habitual de conquista, no para avanzar, sino para esperar. Los otomanos marchaban con confianza, su ejército era un reservorio de combatientes experimentados, y toda su fe estaba en una victoria rápida. Todo indicaba que Bakia caería pronto, y el enemigo tomaría rápidamente la fortaleza, allanando el camino hacia interior de Europa. El tiempo parecía jugar a su favor: cuanto más rápido lograran atravesarlo, mejor. Pero la realidad resultó ser mucho más compleja e impredecible. Lo que debía ser una campaña corta se convirtió en un enfrentamiento peligroso. La tierra, que debía permanecer tranquila y sin obstáculos, de repente se volvió su adversaria. Los bosques que rodeaban los caminos se transformaron en espesos laberintos infranqueables. Las sombras que acechaban entre los árboles aparecían de la nada y desaparecían tan rápido que parecía que nunca estaban allí. Los pantanos, que ocultaban rutas vitales, retardaban el avance de los ejércitos, y el tiempo, su arma más poderosa, jugaba en su contra. Donde se esperaba una ofensiva breve y decidida, se desató una lucha prolongada, llena de peligrosas trampas y giros inesperados. Finalmente, esa pequeña nación, crujiente y que parecía perdida para siempre, se convirtió en el lugar donde el expansionismo otomano se detuvo. Aquí su expansión encontró una pared invisible que obligó a retrasarse y reflexionar sobre los límites del poder. Al final del siglo XIV, las tierras de Europa del Este entraron en un ambiente de inquietud e incertidumbre. El Imperio Otomano, como un torbellino, ganando cada vez más territorios, avanzaba implacablemente en las llanuras del sur de los Balcanes. Cada año, sus tropas superaban nuevas fronteras, destruyendo poderosos reinos y conquistando estados débiles. A muchos gobernantes los invadía el miedo: resistir era peligroso, ya que a menudo la lucha contra los otomanos terminaba en una completa destrucción. En tal situación, la elección era sencilla: someterse y salvar la vida, o resistir y llevar el destino a la destrucción. Al norte del Danubio se encontraba Bakia, un pequeño principado con recursos muy modestos y un ejército mucho más débil que todos sus vecinos. Su voz era suave y débil, no podía lanzarse de repente a luchar contra los poderosos ejércitos del imperio, pues sus fuerzas parecían insignificantes. Sin embargo, su ubicación lo hacía muy importante desde el punto de vista estratégico. Bakia estaba justo en las rutas que conducían hacia el interior de Europa Central, y cualquier expedición otomana hacia el norte necesariamente pasaría por ella o requeriría su control para avanzar. A pesar de su tamaño modesto, Bakia poseía una importancia estratégica difícil de sobreestimarse. Para los otomanos, la existencia de una Bakia independiente era un factor peligroso. Una frontera sin fortificar podía convertirse en un foco de resistencia, un lugar de reunión de enemigos o una prueba de que sus victorias no siempre eran definitivas. Para Bakia, tal situación representaba una amenaza real: someterse significaría una pérdida lenta de la libertad y la autonomía, mientras que resistir amenazaba con su total destrucción. En ese tiempo tenso, en el trono de Bakia se encontraba un gobernante llamado Mersa Mayor, rodeado de peligros y desafíos que pendían sobre su país. Muchos vecinos y aliados eligieron un camino más seguro:
pagando tributo y reconociendo la autoridad de los otomanos para prolongar su poder y posponer lo inevitable. Pero Mirza, un gobernante sabio y obstinado, no siguió ese camino. No declaró una guerra abierta ni empezó a luchar, en cambio, adoptó otro enfoque, defendía las fronteras, actuaba de manera independiente, gobernaba el país como si Bakia aún tuviera el derecho de decidir su destino por sí misma. Resistía la presión y, al mismo tiempo, mantenía su autonomía, sin rendirse completamente, conservando en sus fronteras una resistencia extraordinaria. Para el poder otomano, esa postura era inaceptable, así, incluso un pequeño y pobre barco de resistencia podía convertirse en la causa por la cual el control sobre la región no sería tan sólido. Toda esta situación, llena de peligro y confrontación, se convirtió en otra manifestación de cómo incluso un pequeño principado, resistiendo un imperio, podía cambiar el curso de la historia y demostrar que la fuerza no siempre reside en la cantidad ni en la riqueza de los ejércitos. La frontera, inestable y vulnerable, se volvía un factor peligroso para futuras campañas militares, y cualquier acto de resistencia podía ser la chispa que prendiera una revuelta de gran escala. Poco a poco, con el paso del tiempo, la situación se complicaba, una sola acción de hostilidad o desobediencia podía desencadenar una reacción en cadena, inspirando a fuerzas vecinas a hacer lo mismo. De este modo, el control de la frontera se convertía en una cuestión delicada y de suma importancia para ambas partes. Además, en el año 1395, los otomanos llegaron a la conclusión de que ya no había sentido en esperar más. Sus estrategas y comandantes decidieron que era hora de pasar a acciones activas, de preparar una operación militar de gran escala que finalmente sometiera a Bakia a su voluntad. Las intenciones eran simples y claras, evitar un conflicto prolongado y agotador, y en su lugar realizar una operación militar relámpago, potente y decisiva, que no dejara al enemigo ni la menor oportunidad de resistir. Su plan consistía en un golpe rápido y muy preciso, que impidiera al adversario reagruparse y preparar la defensa. Se pensaba que los comandantes otomanos no tendrían mayores dificultades para cumplir esa tarea. Ya habían tenido la experiencia de derrotar a enemigos más fuertes y mejor preparados, lo que les daba confianza en su fuerza y capacidades. En su visión, tras cruzar el Danubio, la resistencia en Bakia caería fácilmente bajo el empuje de un ejército poderoso, ya que en su concepción, la guerra en esta etapa era solo cuestión de técnica, no un desafío real. Estaban seguros de que la captura de Bakia sería cuestión de unos días o semanas, y que no era de esperar una lucha seria. Pero justo en ese momento surgió el Mía, una persona que comprendía la situación real mucho mejor que cualquier otro participante en los acontecimientos militares. Él sabía perfectamente que su ejército era mucho menor en número, y que enfrentarse a fuerzas superiores era algo similar a un autodescubrimiento. También tenía diferencias en la táctica, sabía que una batalla abierta era el camino hacia una debilitación mortal. Una derrota contundente significaría el fin de Bakia como entidad independiente. Por eso, en lugar de concentrar sus fuerzas en un solo lugar o confiar en ataques por asalto, Mía se preparó para sobrevivir. No buscaba ganar la guerra en un solo día, su tarea era sobrevivir, esperar el momento adecuado y preservar sus fuerzas. Para ello, tomó varias medidas, no concentró sus tropas en un solo punto, sino que las dispersó uniformemente en diferentes zonas, evitando que el enemigo pudiera concentrar fuerzas poderosas en un solo sentido. En lugar de avanzar hacia las aldeas cercanas para defenderlas, organizó su evacuación, sacó a la población para liberar territorios y evitar muchas víctimas y botines del enemigo. También retiró los alimentos, todo el abastecimiento fue requisado o destruido, para privar a los otomanos de la posibilidad de reabastecerse. Destruyó los caminos, los simuló peligrosos, los hizo ocultos y de difícil acceso para grandes ejércitos, y ocultó y camufló cuidadosamente las rutas. Los bosques, pantanos y senderos estrechos y laberínticos creaban obstáculos naturales, ralentizaban el avance del enemigo y dificultaban su control sobre las tropas, privándolo de flexibilidad. Mía comprendía perfectamente dónde serían vulnerables las fuerzas enemigas, en qué lugares su avance sería dificultoso e incluso peligroso. Sabía que una dispersión excesiva y una concentración débil eran sus mayores ventajas, justo allí, donde el ejército otomano tendría que cruzar zonas de difícil acceso, su potencia se convertiría en una debilidad.
Él eligió específicamente la ruta y preparó el territorio de manera que esos momentos se convirtieran en su salvación y no en un peligro. Cuando las tropas otomanas comenzaron su marcha hacia el norte, lo hicieron con plena confianza en sus fuerzas. Sus comandantes estaban seguros de que la victoria ya estaba predestinada, de que todo iba según su plan. Creían que su ejército era el más poderoso, el más organizado y preparado para largas campañas y batallas prolongadas. En sus mentes había una confianza, la vista del ejército ya era un signo de miedo y de una rápida caída de la resistencia. En su concepción, los enemigos miraban su avance con temor y la resistencia de Baquea desaparecería como un castillo de naipes antes de que comenzara la verdadera batalla. Esperaban que el miedo se propagara delante de las tropas y que las aldeas depusieran las armas, cayendo de rodillas ante la potencia del avance superior del enemigo. En sus cálculos también estaba un momento más característico, asumían que Merch reaccionaría retirándose o sometiéndose sin esperar a una batalla real. Su objetivo principal era captar la iniciativa rápidamente, actuar con prontitud y ejercer presión para obtener una ventaja decisiva en la primera fase de la guerra. Por ello, todas las preparaciones estaban centradas en avanzar lo más rápido posible, en tomar la iniciativa, en un avance vertiginoso para golpear al enemigo donde fuera más vulnerable. Planeaban cruzar rápidamente el Danubio, adentrarse en el interior del país, sin dar tiempo al adversario para reaccionar y hacer que el conflicto finalizara lo antes posible, antes de que la resistencia pudiera fortalecerse. Cada acción era pensada para acelerar el proceso y colocar al enemigo en una situación donde su número, organización y espíritu combativo alcanzaran su mínima expresión. Mientras tanto, en Baquea, se preparaban en serio para la defensa. Silenciosamente, como siempre, la tierra se dedicaba a preparar refugios y a esconderse tras obstáculos naturales, sabiendo que un difícil desafío les esperaba. Cuando el anciano Merquí el Viejo recibió la confirmación fiable de la concentración del ejército otomano, entendió que la hora más terrible había llegado. Ese momento, que tanto había esperado, finalmente había llegado. Ya no había tiempo para la lentitud, debía actuar inmediatamente y estaba preparado para ello. En esta ocasión, no se preveían negociaciones ni compromisos posteriores. Toda la situación se percibía como una ofensiva, no como un enfrentamiento repentino, sino como un paso muy esperado y claramente evidente del enemigo, el ejército otomano, que, sin duda, planeaba venir. Por eso mismo, cuando surgió la necesidad de tomar acciones inmediatas, el líder israelí, llamado Merch, no dudó ni un segundo. De inmediato dio las órdenes que afectaron todo el territorio de Bleaquia, ordenó no levantar banderas ni celebrar festividades en honor a una supuesta victoria futura, sino que concentró esfuerzos en preparar la tierra misma, en prepararse para la lucha que podría tener lugar en ella. En los pueblos situados a lo largo de las posibles vías de invasión, se hizo lo que a simple vista parecía imposible. Muchos asentamientos se vieron obligados a evacuar apresuradamente para liberar espacio antes de la llegada del enemigo. El tiempo para ello se otorgó sin prisa, de modo que las personas pudieran trasladar con seguridad a sus familias, salvar el ganado y dejar solo lo indispensable. Se aprovechó cada oportunidad para que nada quedara al azar o sin tener en cuenta. Los arsenales con provisiones, que podrían servir de refuerzo para un ejército grande, fueron escondidos en lo profundo de los bosques o destruidos para que el enemigo no pudiera aprovecharse de ellos. Los pozos fueron enterrados o tapados con piedras para dificultar el uso del agua por parte del invasor. Todo lo que podía proporcionar alimento o soporte fue eliminado de las rutas de avance del enemigo, de modo que nada obstaculizara su avance. Mercho comprendía la importancia de la velocidad y las suministraciones para el ejército enemigo. Sabía que si se alteraban estos dos factores, el ejército, a pesar de su número y preparación, se debilitaría rápidamente y perdería su poder. Por eso, prácticamente cada camino que llevaba a las tierras de Bleaquia se convertía en una arma. Los amplios y bien transitados caminos se reducían y se convertían en senderos estrechos. Los puentes por los que pasaba todo el equipo y las tropas importantes se volvían menos resistentes, dificultando su uso para trasladar maquinaria pesada o grandes agrupaciones. Los pasos en los bosques y pantanos se bloqueaban artificialmente, los árboles caídos, cubiertos de vegetación, dificultaban al máximo el movimiento del enemigo, haciéndolo lento y complicado.
Para una persona extraña, todo esto parecía casi imperceptible, la tierra y su paisaje permanecían igual que siempre. Pero para quienes intentaban atravesarlos, todo parecía totalmente distinto, una sensación opresiva de irrealidad, obstáculos y ansiedad. Paralelamente, en los campamentos y aldeas fortificadas de Bleakia, se llevaban a cabo sus propios preparativos. Los soldados no se congregaban en grandes cuerpos ni se escondían tras las murallas para repeler la presión del enemigo. Entrenaban en pequeños grupos, de manera más discreta y móvil, aprendiendo cuidadosamente a rodear los bosques y pantanos, conociendo las rutas que permitían avanzar rápidamente sin ser detectados. Memorizaron puntos donde podían lanzar ataques sorpresivos y desaparecer instantáneamente, sin dar oportunidad al enemigo de responder. Estos preparativos militares tenían como objetivo, no solo un combate aislado, sino una serie de ataques y maniobras tácticas en las que cada pequeño enfrentamiento podía ser crucial. Los exploradores permanentes eran especialmente importantes, ellos estaban en la vanguardia, abriendo caminos y vigilando cada paso del enemigo. Sus informes llegaban de inmediato a Merchu, él sabía que tan rápido avanzaba el enemigo, dónde estaban sus campamentos y hacia dónde se dirigía. Escuchaba atentamente y recordaba cada detalle, cada cambio en la atmósfera, porque toda la estrategia se basaba en la información recibida en tiempo real. Él no esperaba la llegada del enemigo, sino que trazaba su ruta, creando condiciones en las que el avance sería lo más incómodo y peligroso posible. Cuando finalmente el ejército otomano entró en las tierras oscuras de Bleakia, todo cambió en un instante. La marcha continuó, pero ya no con tanta fluidez y uniformidad como al principio. Las aldeas, antes habitadas y prósperas, parecían haber desaparecido, las casas estaban vacías, los campos, que antes estaban llenos de cosechas, se convirtieron en tierras abandonadas sin signos de vida. Toda la comida que podría servir como abastecimiento desapareció, y también aquellos que podrían dar explicaciones o resistir, ya no quedaba nadie. El ejército seguía avanzando, pero cada milla subsiguiente se hacía más difícil, los caminos se estrechaban, las rutas se confundían entre senderos forestales y pantanos, dificultando un desplazamiento rápido y sin obstáculos. Así no hubo grandes batallas ni enfrentamientos visibles, solo un momento opresivo de espera, una sensación silenciosa de peligro y irritación. A medida que el enemigo avanzaba hacia el interior de las tierras de Bleakia, se sentían cada vez más influenciados por la propia naturaleza del terreno. Cuanto más profundizaban, más percibían que el control de la situación se escapaba lentamente de sus manos. En la recta final de la campaña, cuando se acercaron al corazón mismo de esas tierras, quedó claro una cosa, esta campaña no sería rápida ni fácil. Esto se explicaba por un hecho, la táctica Maevian no contemplaba enfrentamientos unilaterales, sino que se basaba en una presión paciente y a largo plazo. Y no solo en impulsos de ataque. La mayor preocupación de los enemigos era un enigma sin resolver, la cicatriz por la que se aproximaba, sentían que no era un ataque instantáneo, sino un avance gradual y cuidadosamente planificado, donde incluso la más mínima desviación podría tener consecuencias graves. Al rodear posiciones fortificadas más grandes y enfrentarse a escaramuzas, no encontraban batallas grandes ni combates feroces que pudieran juzgarse por gritos ruidosos y estruendo. Todo ocurría en silencio, como si la misma tierra absorbiera la tensión, como si en algún lugar profundo se acumulase una intensidad desagradable e inevitable. Y, a pesar del movimiento constante, el enemigo sentía una pesada presión oculta, como si la misma naturaleza jugara un papel misterioso, ralentizando los pasos y creando fronteras invisibles, atravesar las cuales era muy difícil. En ese paisaje infinito, húmedo e inquieto, rodeado de bosques y pantanos, cada día era más complicado, el movimiento se hacía más difícil, y la tierra misma parecía resistirse a medida que el avance ganaba fuerza. Esperaban resistencia, pero de una forma tal que quizás ninguno de ellos pudiera imaginar. En el horizonte no ondeaban banderas enemigas, no se veían enormes ejércitos listos para la batalla, en su lugar, se extendían aldeas desiertas y caminos silenciosos, sin que se escuchara ningún sonido de marchas de guerra. En las noches oscuras, se oían sonidos extraños desde los bosques, susurros suaves de ramas ramificadas, pasos apenas perceptibles que, al sentir el peligro,
Se volvían silenciosos y se detenían en cuanto alguien los escuchaba con atención. A pesar del cansancio, los guardianes mantenían su atención aún más aguda, intentando captar cualquier señal de peligro inminente. Dormir se volvía cada vez más difícil, el sueño ligero cedía cada vez más su lugar a la inquietud y la expectativa de un ataque, ya que el enemigo se había ocultado astutamente en la retaguardia. En ese momento, en toda la campiña, en los bosques y pantanos cercanos, las fuerzas de Vika ya ocupaban sus posiciones, repartidas en pequeños grupos, pues no tenían intención de entablar una batalla a gran escala como un solo ejército grande. Su táctica consistía en ataques furtivos, dividiéndose en pequeñas unidades que se escondían en bosques, pantanos, senderos estrechos y refugios hechos por el hombre. Cada uno de estos grupos conocía perfectamente su misión, unos vigilar, otros seguir las columnas turcas y algunos más proteger las carreteras y campamentos cercanos. Su objetivo principal no era un enfrentamiento prolongado, sino esperar con astucia y precisión el momento de golpear, cuando el enemigo cometiera un error. Los primeros combates ocurrían de manera tan silenciosa y sigilosa, que incluso los propios participantes no percibían de inmediato su inicio. Una vez, una patrulla turca salió a cazar y desapareció sin dejar rastro. Un pequeño grupo de abastecimiento fue atacado y destruido repentinamente, y la persecución del enemigo terminó con la recuperación de caballos y la quema de provisiones. Estos ataques súbitos sucedían de forma relámpago y tan rápidamente desaparecían, que parecían espejismos. Al salir de sus refugios, los guerreros vikingos atacaban con rapidez e invisibilidad, asestaban golpes y desaparecían, como si se disolvieran en la espesura del bosque, sin dar oportunidad al enemigo de contraatacar. No había tiempo para perseguir, cualquiera que intentaba hacerlo se quedaba atrapado en el barro, el agua o en los espesos matorrales, obstáculos naturales que dificultaban el movimiento. En un principio, los jefes del ejército turco creían que estos pequeños enfrentamientos eran solo incidentes temporales y no merecían especial atención, pero continuaban ocurriendo y se volvían cada vez más frecuentes. Poco a poco, la tensión aumentó, y los turcos vieron la necesidad de acercar sus campamentos, reforzar las posiciones, aumentar la vigilancia y mostrar mayor cautela en cada acción. Esto los hacía más protegidos, pero también más lentos. El paisaje, llamado Rovinía, empezó a definir el carácter de las acciones militares. No era un solo punto de combate, sino una vasta área llena de pantanos, tierras húmedas y espesos bosques. La movilidad a caballo se volvió difícil, y la pesada armadura se convirtió en una carga. Mantener grandes formaciones de combate se volvió cada vez más arduo, los obstáculos constantes dificultaban concentrar las fuerzas y mantener el orden. Los vikingos entendían muy bien esto y aprovechaban las debilidades del terreno para atacar precisamente allí donde las condiciones eran más duras para el ejército turco. Atacaban en esas zonas donde el enemigo estaba disperso, evitando las posiciones más fuertes y resistentes. En los primeros días de los enfrentamientos, las escaramuzas seguían principalmente un mismo patrón, una pequeña partida turca avanzaba lentamente, y luego se producía un contraataque repentino que generaba confusión y pánico entre los defensores. Después, todo quedaba en silencio. No se logró una victoria definitiva para ninguna de las partes, sin embargo, el costo de cada pequeño triunfo y derrota se hacía cada vez más evidente. Para las tropas turcas, cada mañana traía fatiga, miedo y la sensación de perder el control de la situación. Mientras tanto, para los guerreros de Vike, estos días significaban que su estrategia funcionaba, pequeños grupos operaban con éxito en retaguardia, asestando golpes inesperados. Al final de los primeros días de combate, el ejército otomano seguía avanzando, aunque ya no con tanta confianza ni fuerza. Comenzaron a entender que estaban en una guerra prolongada, que antes percibían como una campaña rápida y decidida. En su lugar, se vieron sumidos en un juego con un inicio incierto y un final poco claro, una guerra en la que se adentraban en tierras desconocidas, enfrentándose a una movilización enemiga inusual y luchando en vano contra dificultades constantes. Durante el tiempo de combates, alrededor de Rovinj, el terreno dejó de ser neutral. Se volvió hostil. Los vikingos locales lo conocían como la palma de su mano. Sabían que senderos permanecían secos después de la lluvia y cuáles sean barro,
que arboledas eran densas e infranqueables y donde incluso el sonido de un paso débil se perdía en el ruido del viento y las hojas. Sabían cómo moverse sigilosamente y sin ser detectados, evitando la atención del enemigo. Los turcos, por su parte, entendían menos, su preparación para maniobras encubiertas seguía siendo débil. Cada día, pequeños escuadrones vikingos atacaban al adversario, realizaban incursiones cortas y rápidas en zonas donde el enemigo estaba disperso, donde las filas combatientes se debilitaban y el cansancio se acumulaba. A veces lograban sus objetivos, dejaban tras de sí inquietud y destrucción, confundiendo al enemigo, privándolo de la capacidad de concentrar fuerzas para contraatacar. Cuando el cansancio vencía a los soldados y la guardia, agotada por la vigilancia constante, permitía un breve descanso, una agrupación otomana enemiga se infiltraba lentamente por el estrecho corredor del camino. En ese momento, como de la nada, desde ambos bandos salían flechas mortales, brillando en el aire y atravesando la neblina nocturna. Tras esto, las filas de legionarios otomanos se disolvían lentamente, como si se fundieran en la sombra del bosque, desapareciendo en los espesos sueños de la noche. Entre ellos y nuestros combatientes no existía una línea de frente clara, a veces los enfrentamientos duraban solo unos minutos, como un relámpago en la noche oscura, y otras se convertían en enfrentamientos caóticos, intercalados con pánico y huida. Los vikingos raramente se detenían en un combate directo, prefiriendo tácticas de ataque sorpresa y retiradas rápidas para confundir al enemigo y evitar que organizara una persecución fiable. Su objetivo era sembrar caos en el enemigo y luego destruir tranquilamente a los que avanzaban, antes de que pudieran movilizar sus fuerzas para responder. Si los otomanos intentaban perseguirlos, el terreno difícil, irregular y traicionero retrasaba sus columnas en movimiento y el denso bosque ocultaba la amenaza que escapaba, convirtiendo la persecución en un juego interminable y inútil de esconderse. Los ataques enemigos provenían de todas partes, se escondían detrás de camiones de suministros, ocupaban posiciones estratégicas en los bordes de los campamentos y, a veces, aparecían donde el mando otomano confiaba en estar seguro. La noche complicaba todo aún más, la oscuridad se convertía en aliada del enemigo, ocultando movimientos silenciosos y golpes sorpresivos. Los Kwani y sus combatientes utilizaban senderos conocidos y señales secretas para moverse sin hacer ruido, evitando dejar rastros evidentes de su presencia. Atacaban campamentos dormidos, cortaban las riendas de los caballos en Muandet Zápalu, provocando carreras de pánico, asustaban a los animales, y luego desaparecían rápidamente en la oscuridad nocturna, sin dar oportunidad al enemigo de reaccionar y reaccionar a tiempo. Como resultado, los guerreros otomanos comenzaron a sentir un miedo constante a la llegada de la noche, pues era precisamente durante ese periodo cuando su vulnerabilidad se hacía más evidente. El sueño se volvía breve, la vigilancia más tensa, y cada vez eran más frecuentes los errores en sus filas que generaban situaciones peligrosas. La dirección del ejército otomano intentó recuperar el control de la situación, reforzaron la formación de sus tropas, aumentaron el número de guardias alrededor de los campamentos, implementaron patrullas nocturnas reforzadas y minimizaron los movimientos durante la oscuridad. Sin embargo, cada decisión tenía sus consecuencias. El aumento de la densidad de las filas dificultaba el desplazamiento rápido y complicaba el abastecimiento, y la permanencia prolongada en el campamento brindaba al enemigo la oportunidad de fortalecer sus posiciones o preparar nuevos ataques. Los retrasos prolongados provocaban apatía y reducía el espíritu de combate, permitiendo al enemigo observar atentamente y esperar el momento oportuno. La guerra y la lucha en la zona de Robini se convertían en una sensación constante de presión por parte del enemigo. Ningún día pasaba sin ataques, algunos estaban llenos de varias incursiones, otros solamente eran una tensión interminable y extendida en el tiempo, que generaba acumulación de ansiedad. Al mismo tiempo, entre las fuerzas enemigas también se sentía agotamiento. Su número era menor, cada ataque implicaba un riesgo, y cada herido se convertía en una pérdida significativa para todo el grupo. Algunas unidades caían en emboscadas durante la retirada, y algunos combatientes resultaban heridos o morían. Los que quedaban vivos estaban agotados, durante días se desplazaban y combatían sin parar, apenas encontrando tiempo para descansar. La provisión se agotaba, y el descanso se convertía en un lujo escaso.
Sin embargo, seguir luchando era una necesidad vital, detenerse significaría perder todo lo logrado. Poco a poco, ambos campamentos comenzaron a sentir las consecuencias de su lucha agotadora. El ejército otomano no fue completamente destruido, pero la confianza en sus fuerzas desaparecía, dejando lugar al cansancio, la cautela y un creciente nerviosismo. El avance se ralentizó, el control sobre la campaña empezó a desvanecerse y toda la estrategia comenzó a derrumbarse gradualmente. Al mismo tiempo, en el bando enemigo la situación tampoco era mejor, sus combatientes se agotaban y la presión de los enfrentamientos continuos se hacía cada día más pesada. La batalla por Robina se convertía en una prueba de resistencia, ninguna de las partes podía completar el derrocamiento definitivo del otro, ninguna podía poner fin al conflicto. Sin embargo, acumulando pérdidas en ambos bandos, la lucha se tornaba en un enfrentamiento peligroso y cada vez más tenso con el paso de los días. Aún no llegaba el momento decisivo, pero su cercanía se hacía cada vez más evidente. Cuanto más se prolongaba la lucha, más claro era para los comandantes del ejército otomano una importante verdad: ya no estaban ganando. Sus planes militares no contemplaban ningún colapso repentino, una gran catástrofe o una derrota decisiva en el campo de batalla, pero el desgaste gradual de sus fuerzas avanzaba de manera creciente, destruyendo su capacidad combatiente poco a poco. Día tras día, sus éxitos anteriores desaparecían, dando paso a problemas constantes, movimientos lentos, dificultades en el abastecimiento y un debilitamiento moral de las tropas. Las provisiones estaban en estado de incertidumbre y la situación en el campo de batalla se complicaba por ataques constantes que nunca cesaban por completo. El ejército del Imperio Otomano, creado para avances rápidos y campañas cortas, confiaba en una táctica de rápida progresión, golpes contundentes, sensación de victoria inminente y, generalmente, en la conclusión rápida de la guerra. Sin embargo, en las posiciones de Roin, esta narrativa perdió fuerza. La primera y principal causa del fracaso fue el agotamiento de los soldados, muchos de los cuales estaban exhaustos y agotados por el esfuerzo. Los soldados avanzaban por terrenos húmedos, a menudo pantanosos, atravesando infructuosos bosques, que atravesaban lentamente y con dificultad. Los caballos, que antes se consideraban medios fuertes para desplazarse rápidamente, ahora luchaban con todas sus fuerzas por cada movimiento. La armadura, que en un principio servía como protección y daba confianza, se convirtió en una carga pesada que obstaculizaba la rapidez y libertad de acción. Cada paso siguiente requería más esfuerzo que el anterior y descansar en campo abierto era prácticamente imposible. Por las noches, cuando caía la oscuridad, los campamentos no podían permitirse relajarse, los guardias vigilaban con atención, escuchando cada susurro proveniente del bosque. Incluso cuando no había ataques, los soldados permanecían llenos de miedo y ansiedad, estaban constantemente preocupados por su seguridad. El sueño era breve, interrumpido y agitado, la fatiga espiritual dificultaba recuperar fuerzas. En una situación así, donde el ejército estaba agotado, luchar era casi imposible, las reacciones se ralentizaban, las decisiones se tomaban con gran dificultad y la comprensión clara de la situación se desvanecía. La segunda causa era el hambre. La Aputo había sido devastada incluso antes de la llegada de los otomanos. Las aldeas, que antes estaban llenas de vida, estaban abandonadas. Los campos estaban desiertos, no quedaba cosecha y las reservas de pan, sal y otros productos se habían agotado. El abastecimiento tenía que entregarse desde las profundidades traseras a cientos de kilómetros de la línea del frente. Cuanto más avanzaba el ejército, más largos se volvían los caminos de transporte. Los vagones y carros atravesaban caminos agotadores, que eran objeto de constantes ataques por parte del enemigo. Muchas caravanas comerciales o convoys de carga fueron atacados, y donde los pasos estaban bloqueados, se volvía imposible entregar alimentos. Los soldados, hambrientos, perdían rápidamente fuerza y su ánimo de combate se iba reduciendo sin cesar. Cediendo ante el cansancio y la inanición, la disciplina en el ejército comenzó a resquebrajarse, acumulándose la incertidumbre y la debilidad, lo que añadía caos a sus filas. La tercera causa fue la desorganización y la pérdida de rumbo. El enemigo, los otomanos,
Quería ver una sola división luchando en campo abierto, donde el tamaño y la caballería podrían prevalecer. Pero los comandantes de Baquía nunca permitieron esa posibilidad. Su táctica consistía en ataques pequeños y constantes desde los bosques, pantanos y senderos estrechos. Cada vez que los otomanos intentaban reorganizarse o avanzar, caían en una emboscada o sufrían una pequeña embestida. No tenían la oportunidad de concentrarse en un enemigo grande. Este constante caos de pequeñas batallas hacía la dirección muy complicada. Las órdenes llegaban lentamente, muchas veces con retraso o distorsionadas. Los comandantes no podían ver la amenaza más allá de su entorno inmediato, ni comprender la magnitud de la situación. Cada paso, cada decisión, era un riesgo, y el temor a cometer errores era grande. Poco a poco, la confianza en el éxito se fue desvaneciendo, la esperanza se apagaba. Las tropas seguían siendo poderosas, pero ya no parecían invencibles. Las derrotas se acumulaban, y la sombra de la duda sobre las capacidades del comando se extendía. Los líderes del ejército otomano se hacían preguntas cada vez más difíciles: ¿cuál era su objetivo ahora? ¿Cuánto más podía durar esta guerra? ¿Qué se consideraba una victoria para ellos? No tenían enfrente ciudades que tomar ni tierras ricas para gobernar, solo quedaban bosques, pantanos y la amenaza constante de peligros. Mientras tanto, el enemigo, Baquía, cansado y agotado, había alcanzado su meta principal. Habían defendido su tierra, logrado mantener sus pequeñas áreas, no permitieron que el enemigo obtuviera una victoria convincente y relacionaron al ejército otomano en una lucha prolongada y agotadora. Lo más importante, los obligaron a la situación en la que la guerra no seguía a su voluntad, sino a las condiciones del lugar, sin ciudades, tierras ricas ni puntos estratégicos, sin recursos ni botín valioso. Y aún así, en silencio, sin trompetas estruendosas ni vítores solemnísimos, llegó la conciencia de que continuar la lucha era inútil. La única decisión correcta fue aceptar que prolongar el conflicto solo traería nuevas pérdidas sin esperanza de alcanzar los resultados deseados. Finalmente, los comandantes del Imperio Otomano tomaron la decisión más difícil pero también la más sabia: retrocedieron. La operación de retirada fue tensa y cuidadosa. El mando tomó cada decisión con máxima vigilancia para evitar pérdidas imprevistas. El ejército abandonó lentamente y en orden el territorio enemigo, paso a paso, como un viajero cauteloso y prudente que se retira a la sombra. En ese momento, los combatientes de Baquia, incluso sin necesariamente bloquear, continuaban emboscando, atacando a las tropas cuando surgía la oportunidad. Pero aquí no había la tarea de destruir completamente el frente en retirada, ya habían logrado la victoria. La segunda derrota de la campaña otomana era evidente: el avance napoleónico se detuvo en el silencio, sin concluir con una marcha triunfal, sino simplemente con un movimiento de retroceso, con la retirada hacia atrás. Y a veces, en la historia, la mayor victoria no consiste en obtener superioridad sobre el enemigo en la batalla, sino en obligarlo a abandonar el campo de batalla, abandonar la lucha, porque el costo es demasiado alto. La batalla de Robina no entró en el círculo de las grandes victorias ampliamente celebradas que dejan una marca duradera en la historia. No fue la causa de la caída de imperios, ni condujo a la captura de la capital ni a grandes festejos. Ningún monumento estatal ni festividad surgió en honor a este evento. Sin embargo, precisamente esa batalla ocupó un lugar importante en el destino de Baquia, porque gracias a ella el país pudo mantenerse vivo. En un mundo rico y poderoso, rodeado de potencias fuertes y temibles, la pequeña tierra de Baquia logró resistir, no desaparecer del mapa mundial a pesar de la presión y las amenazas. Se enfrentó a un gran imperio, pero no se rindió, no se destruyó y no dejó de existir. Mercio el Mayor, que frenó el embate, no logró una victoria total sobre el Imperio Otomano en el sentido completo de la palabra. Sus logros fueron modestos, pero importantes: detuvo el avance, impidió que el enemigo avanzara más y limitó su expansión. Esto fue valioso y significativo, porque mostró que incluso con un ejército poderoso y fuerzas superiores, la victoria no siempre se obtiene con un golpe rápido. Demostró que la habilidad de esperar, tener paciencia y resistencia puede ser igual de poderosa que la fuerza militar.
Baquia pudo defender su tierra, mostrar que incluso un país pequeño puede jugar un papel importante si sabe mantenerse firme y no entra en pánico. Para el Imperio Otomano, la batalla de Robina fue una especie de advertencia y enseñanza: no todas las guerras se pueden ganar en corto tiempo, y no cualquiera puede tomar un principado o tierra fácilmente, incluso si parece que el enemigo es invencible. En ese enfrentamiento se sembró la idea de que la fuerza y la victoria requieren tiempo y paciencia, y a veces, la verdadera resistencia y la capacidad de esperar son armas más poderosas que cualquier arma en manos. Para Baquia, la batalla de Robina no fue una victoria gloriosa ni un triunfo de conqueras, sino un recordatorio de la supervivencia. Se convirtió en símbolo de preservación y estabilidad, demostrando que incluso en tiempos difíciles se puede permanecer en tierra propia si no se rinde y sigue luchando. En última instancia, a veces en los eventos históricos lo más valioso no es la victoria que se recuerda durante largos años, sino la capacidad de simplemente mantenerse vivo, seguir existiendo a pesar de todas las dificultades. En tales casos, en esencia, solo queda una cosa: esa es la verdadera gran victoria.